Bienvenidos a Faro Literario. Soy Manu y en esta clase del ciclo de literatura rusa nos sumergiremos en la vida y obra de Alexander Sergeyevich Pushkin, el poeta que dio voz al alma rusa. Exploraremos los hitos más importantes de su vida con un vistazo a su contexto histórico-cultural, así como a sus obras más importantes. Con Pushkin, la literatura rusa comienza a desarrollarse al mismo tiempo que el pensamiento y la vida del país. La literatura en el siglo XVIII y principios del XIX estaba dominada por influencias extranjeras, principalmente francesas, y el ruso era considerado un idioma poco culto. Si bien en la segunda mitad del siglo XVIII poetas como Lomonosov y Derzhavin habían intentado darle una lengua literaria a Rusia, debieron de esperar hasta la aparición de Pushkin, quien transformó el ruso en una lengua literaria sofistificada, mezclando la pasión del romanticismo con las raíces folclóricas eslavas. Alexander Pushkin nació en 1799 en Moscú, en el seno de una familia de la nobleza. Su padre, Sergei Lvovich Pushkin, pertenecía a una familia boyarda, título de los nobles terratenientes, y su madre fue Nadezhda Osipovna Gannibal, nieta de Abraham Petrovich Gannibal, un africano que fue adoptado y transformado en noble por Pedro el Grande. Desde pequeño fue aficionado a la lectura, devorando la amplia biblioteca de su padre, donde se encontró con Voltaire, Byron, Shakespeare y otros grandes escritores. Por otro lado, su abuela materna y su aya le inculcaron los relatos y cuentos orales de la tradición rusa. Además, su casa solía ser la sede de grandes tertulias a las que acudían los grandes poetas del momento, como Karamzin y Batiushkov. A los 12 años ingresó al prestigioso Liceo Imperial de Tsarskoye Selo, una escuela de élite cerca de San Petersburgo. Allí, rodeado de jóvenes brillantes, comenzó a escribir poesía que pronto deslumbró a todos. Sus primeros poemas, como Recuerdos de Tsarskoye Selo, estaban llenos de patriotismo, pero Pushkin no solo escribía poemas con sentimientos patrióticos, sino que se dedicaba a la sátira y a los epigramas mordaces contra los funcionarios del Estado, las altas personalidades y los cortesanos. Una vez terminados sus estudios en 1817, se instaló en San Petersburgo y comenzó a escribir su primer gran éxito, Ruslan y Lyudmila, publicado en 1820, obra que marcó el inicio del siglo de oro de la literatura rusa. Es en este periodo que sus poemas comienzan a cargarse de una fuerte crítica al reinado del zar Alejandro I, lo que en 1820 le valió el destierro. Para ilustrar la osadía de Pushkin, les leeré unos fragmentos del poema que en ese entonces circulaba de manera clandestina entre los jóvenes revolucionarios. Sube Luis a su muerte fría, ante el linaje silencioso, su testa ya sin lustre inclina al hacha vil del engañoso. La ley calla, el pueblo mudo, cae la hoja del crimen fiera, y he aquí la púrpura altanera sobre los galos, vil escudo. Vil autócrata, te aborrezco, tu trono y tú me son infames, tu ruina y la de tus vástagos con gozo cruel mi alma inflames. Por esta oda, Pushkin fue desterrado al sur del imperio. Primero residió en Kishinev con el general Iván Inzov como bienhechor. Luego de reiterados incidentes con las autoridades, duelos y ser arrestado por 2 semanas, fue trasladado a la ciudad de Odessa en 1823. En Odessa, su bienhechor fue el conde Vorontsov, con el que trabó una relación mucho más conflictiva que con el general Inzov. Pushkin, con sus impertinentes modales y funestos epigramas, hartó rápidamente al conde, quien en 1824 pidió su nuevo exilio. La principal causa de este nuevo destierro fue el siguiente epigrama dirigido contra el conde: medio milord, medio mercader, medio sabio, medio ignorante, medio canalla, pero hay esperanza de que al fin sea completo algún día. Luego de la expulsión de Odessa, fue enviado a Mikhailovskoye, su finca familiar. Tras disputas con su padre, su familia marchó a San Petersburgo, abandonándolo en la finca. Aislado y vigilado todo el tiempo, se sumergió en el folclore, la historia y su trabajo literario. En estos años de exilio, Pushkin comenzó su Eugeni Onegin y Boris Godunov, además de la producción de vastos poemas. En 1826, tras la asunción del nuevo zar y múltiples pedidos de audiencias, Nicolás I se entrevistó con Pushkin, autorizándolo a instalarse en San Petersburgo y a la lectura personal de sus obras en vez de someterlas a la censura. Pero esto fue una mentira. En la relación entre el zar y Pushkin intercedía el jefe de gendarmería, el general Beckendorf, quien se encargaba de censurar sus obras.
Las autoridades negaban a Pushkin las solicitudes para viajar al extranjero y a donde fuera que vaya las autoridades de las provincias lo vigilaban. En 1828 le autorizaron un segundo viaje por el Cáucaso, del que volvió a Moscú en 1830 y en su regreso conoció a Natalia Nikolayevna Goncharova, con la que se casó en 1831. Comenzaron a vivir una vida de lujos que no podían costear, por lo que el poeta comenzó a contraer deudas que lo llevaban a empeñar sus objetos de valor. En 1833 el zar lo nombró doncel y al año siguiente el matrimonio se presentó ante el zar y la zarina, los cuales quedaron encantados con el matrimonio, por lo que comenzaron a frecuentar los bailes de la corte. Con esta entrada en la alta sociedad se permitió la publicación de muchos poemas y obras que habían sido prohibidas. Hacia 1837 y luego de varios rumores de infidelidad, Pushkin confirmó que Georges Dantes, un oficial francés, había comenzado a asediar y hacerle la corte a su esposa, por lo que el poeta lo desafió a un duelo. Este tuvo lugar el 27 de enero de 1837. Herido de muerte, Pushkin falleció 2 días después, a los 37 años, dejando un legado que transformaría a la literatura para siempre. En 1880, el zar Alejandro II le erigió una estatua en su honor en Moscú, lo nombró poeta nacional y el acto fue acompañado por un discurso de Dostoyevsky, del que citaré algunas de sus palabras finales. Supo dar sitio en su alma al genio de otros pueblos como si fuera el suyo propio. Al menos en arte, en la creación artística, él puso indiscutiblemente de manifiesto esa aspiración del espíritu ruso a la universalidad, y en eso ya hay un indicio grandemente orientador. De vivir Pushkin más tiempo, también entre nosotros hubiera tal vez menos equívocos y disputas de las que ahora vemos, pero Dios lo resolvió de otro modo. Pushkin murió en pleno desarrollo de sus fuerzas e indiscutiblemente se llevó consigo a su tumba cierto gran secreto, y henos aquí, ahora sin él, procurando adivinar ese secreto. Antes de terminar, haremos un recorrido por las tramas de sus principales obras para aquellos curiosos que quieran introducirse en la literatura de Pushkin. Ruslan y Ludmila es un poema épico lleno de magia en el que Ruslan, un caballero valiente, debe enfrentarse a criaturas fantásticas y pruebas imposibles, típicas del folclore ruso, para rescatar a su amada Ludmila, secuestrada por un hechicero. Boris Godunov es un drama histórico al estilo shakespeariano en el que Boris, un noble tártaro, asciende al poder tras el asesinato de Dmitri, el hijo de Iván el Terrible. Años después, un monje se hace pasar por el infante asesinado y, aliándose con el rey de Polonia y otros nobles rusos, amenaza el trono de Boris. Eugenio Onegin es una novela en verso donde un típico dandy de la nobleza, aburrido de esta, hereda y se muda a una finca en el campo. Ahí conoce al joven poeta Lenski y a su prometida Olga, la cual tiene una hermana llamada Tatiana, una joven del campo, activa lectora que se enamora de Eugenio. La Dama de Picas es uno de sus cuentos más icónicos. Hermann, un joven oficial alemán obsesionado con descubrir el secreto de un juego de cartas que promete riqueza, se introduce en la vida de una joven ayudante de cámara y una vieja condesa. La hija del capitán es otra de sus novelas históricas. Ambientada en la rebelión de Pugachov, Piotrot, un joven oficial, se enamora de Masha, la hija del capitán de su nuevo regimiento. Piotrot deberá enfrentar los dilemas morales entre el deber al imperio y la revuelta. Alexander Pushkin no solo creó la literatura rusa moderna, sino que dio voz a un pueblo y a emociones universales. Su legado se confunde con el de otros grandes poetas como Dante, Shakespeare o Goethe. ¿Qué te pareció Pushkin? ¿Te interesa leer alguna de sus obras? Y si lo leíste, ¿cuál es tu obra favorita? Déjalo en comentarios y suscríbete a Faro Literario para no perderte las próximas clases. Gracias por ver. Hasta la próxima.